Buenas tardes. La clase de hoy trata respecto al tratamiento contable que las empresas le entregan a las inversiones en otras sociedades. Particularmente para poder financiar sus proyectos, las empresas pueden emitir deuda, ¿cierto? Bonos, leasing, préstamos con bancos, pero también pueden entregar parte de su patrimonio, ¿cierto? Buscando vender acciones en el mercado, con lo cual, ¿no es cierto?, los inversionistas se harán parte de un cierto porcentaje de la propiedad de las compañías. Los inversores, por otro lado, buscan obtener una rentabilidad que puede ser vista desde el punto de vista de corto plazo, ¿cierto?, desde el punto de vista de un cierto grado de obtener una ganancia rápida, pero también muchos inversionistas buscan tener, ¿no es cierto?, una participación en el largo plazo, participar de los negocios para poder obtener rentabilidad vía dividendo, vía ganancias de capital que se pueden dar en el largo plazo. Por tanto, vamos a encontrar distintos niveles de participación de los inversores en el capital o patrimonio de la sociedad. Podemos ver que las compañías pueden solamente ejercer una influencia significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que su participación en el patrimonio de la sociedad se encuentra entre un 20 y un 50%. Esta influencia significativa, si bien le permite obtener retribución vía dividendo, vía aumento del valor de las acciones, no le permite tener el control. Es decir, tener el control significa participar en la decisión de las acciones relevantes del negocio, tales como obtener financiamiento, inversión, fusionarse, las actividades relevantes del negocio. Los inversores de más largo plazo buscan obtener el control. ¿Por qué razón? Porque de esa manera pueden tener una mayor influencia sobre el negocio, pueden controlar los flujos y la toma de decisiones relevantes en el negocio. Pero también hay otro grupo de inversores que solamente buscan la rentabilidad inmediata, y estos son aquellos inversores que buscan una participación menor al 20%, es decir, no tienen ni control y tampoco tienen influencia significativa, ¿cierto? Acá podríamos decir que estamos hablando de inversores de corto plazo, cortísimo plazo. Entonces, desde el punto de vista de IFRS, el tratamiento contable de estos distintos niveles de participación en las acciones de las sociedades lo vemos a través de distintas normativas. Si estamos hablando de influencia significativa, aplicamos la NIC 28, cuyo tratamiento principal es el método de la participación para cada variación en esa inversión. Es decir, cada movimiento patrimonial en la sociedad emisora de las acciones va a tener, ¿no es cierto?, un registro contable a nivel del inversor. También vemos control conjunto cuando hay un joint venture, cuando dos compañías tienen, por ejemplo, el 50% de la participación. En ese caso, la toma de decisiones debe ser por decisión mutua, es decir, ambos tienen que estar de acuerdo para la toma de decisiones. Y el control implica que una de las partes se hace de la toma de decisiones, es decir, con un 50 más 1%, ya ese inversor que tiene el 51% puede controlar la toma de decisiones relevantes en el negocio. Y aquel inversor que no tiene influencia significativa, ¿cierto?, ni tampoco control, tratará esta inversión como una inversión temporal, una inversión de corto plazo, de acuerdo a IFRS 9, y la valorizará en función del valor razonable, es decir, el valor, diríamos, de mercado que tiene la acción en particular. El control, como concepto relevante para poder distinguir si estamos hablando de una subsidiaria, de una filial o solamente de una inversión temporal, se define de acuerdo a la IFRS 10, de la siguiente manera. Dice: un inversor, independiente de la naturaleza de su implicación en la entidad, determinará si es una controladora mediante la evaluación de control sobre la participada. Y acá es relevante los factores que se van a evaluar. ¿Cuáles serían? Primero, exposición al riesgo, tener los rendimientos variables del negocio y estar implicada en la capacidad de influir en esos rendimientos variables, es decir, tener el poder sobre el negocio. Acá esto lo simplificamos en la medida de decir, ¿sabes?, que si hay un 50 más 1%, tenemos el control. Pero también una empresa podría tener el control quizás con una participación menor, son temas un poquito más complejos, pero cuando uno lee la normativa puede ver que a veces puede haber un control quizás por diluir a los demás participantes en un negocio.
Pero acá en este curso vamos a entender control como 50 más 1%. Esa es la forma más simple de entenderlo. ¿De qué otras formas puedo obtener el control? El control puede ser vía poder, ¿cierto? Vía poder. Tener en cierta medida la mayoría de los votos del directorio, del órgano corporativo que toma la decisión, ¿cierto? También puede ser vía rendimiento. Vía rendimiento. Es decir, tener la mayoría de los retornos de la acción, ¿cierto? Un porcentaje quizás mayor de los dividendos, ¿cierto? Y quizás tener, ¿no es cierto?, un porcentaje menor del derecho a voto, pero tengo los rendimientos del negocio. Pero lo que tenemos que ver acá, en esta normativa, ciertamente es en forma de integrar todos los factores. Poder, capacidad de ejercer influencia en los rendimientos, ¿cierto? Y los rendimientos en sí. ¿Quién se lleva esos rendimientos? Eso es lo que hablamos. Después vemos, ¿no es cierto?, los grupos económicos, que pueden estar conformados, dada esta configuración de distintos niveles de poder, ¿cierto? Si tenemos control, vamos a tener una filial, ¿cierto? Y un grupo podría estar, ¿no es cierto?, con una casa matriz, que sería la entidad I, en este caso, y tres filiales, que serían Z, C y D, ¿cierto? Con distintos porcentajes de participación, pero todos sobre el 50%. Esa es la característica, ¿no es cierto?, de las filiales. Ahora también puede existir un grupo en que el control sea en forma indirecta, ¿cierto? Acá vemos que la matriz I obtiene el control de D a través del 40% de C y el 40% de Z, es decir, tiene un 80% indirecto, ¿cierto? Podemos tener control directo e indirecto. Acá vemos otro grupo económico, pero ahora incorporamos dos conceptos nuevos: la asociada, ¿cierto?, y el negocio conjunto. Asociada, negocio conjunto. La diferencia acá está en que las filiales Z, C y D se deben consolidar, es decir, se deben mostrar como un solo grupo económico a nivel de I. Y X y R, que son inversiones asociadas y negocios conjuntos, se muestran como una línea de inversiones asociadas en el balance, no se llegan a consolidar. Esa es la gran diferencia en este caso. Acá vemos un grupo económico, para que vean que puede ser un poquito complejo, ¿cierto?, en la práctica, cómo se organizan las compañías. Acá vemos el grupo CMPC, que se organiza por líneas de negocio: la línea forestal, celulosa, el segmento papeles y tisú, ¿cierto? Y cada línea de negocio tiene sus sociedades, ¿cierto?, en la estructuración de la malla societaria. Estas sociedades obedecen, como menciono, a razones de negocio, pero también razones de tipo legal, razones impositivas, distintos factores que buscan optimizar esta estructura. Acá vemos otro grupo, que es el grupo CCU, primero compuesto por un joint venture entre Quiñenco y Heineken. Ambos participan en el 50% de la sociedad, ¿cierto? Y los principales accionistas, ¿cierto?, un accionista controlador, IRSA, ADR Estados Unidos, y otros accionistas, ¿cierto?, conforman el grupo económico CCU, ¿cierto? Podemos ver distintas formas de estructuración de estos grupos. Y abocándonos principalmente a lo que vamos a ver en la primera parte del curso, ¿cierto?, las inversiones que no tenemos ni control ni influencia significativa, y que dijimos que de acuerdo a IFRS 9 iban a ser medidas de acuerdo al valor razonable, vemos que la forma de valorización de estas inversiones de tipo temporal, de corto plazo, con un objetivo más especulativo que de control a largo plazo, es a través de las variaciones del valor justo. Este concepto lo conocemos en forma más coloquial como el valor de mercado, ¿cierto? Valor justo, valor razonable o valor de mercado. Y acá vemos que, por tanto, ¿no es cierto?, la inversión inicial, que va a estar dada por el valor razonable al inicio, al momento de la inversión, se va a ajustar periódicamente al valor razonable. Lo más simple sería ver el valor de cotización de la acción en el mercado bursátil. No obstante, no todas las acciones tienen cotización bursátil. Por tanto, la normativa, ¿no es cierto?, da como primer enfoque el precio de mercado, pero también permite sacar el valor vía otras técnicas de valorización, como pueden ser valorización por comparable o por flujos descontados de los flujos que genera esa acción. Ya tenemos otra alternativa, pero en esencia siempre vamos a ocupar el valor razonable vía el mercado, ¿cierto? Sería ver el número de acciones por la cotización bursátil de esa acción.
el precio de esa acción. Eso, ¿no es cierto?, nos va a dar el valor razonable de la inversión. Y acá, para que, no sé si se ve muy bien, pero para que tengan noción de lo que está sucediendo en los últimos días, el valor razonable de las principales acciones en Chile, lo que está sucediendo es que está bajando, ¿cierto? ¿Esto qué implicaría, de acuerdo a esta normativa, que los tenedores de inversión de corto plazo estarían generando pérdidas por el ajuste de valor razonable de la inversión? Vemos que en promedio, desde que ocurrió el 18 de octubre, la situación en el país, la contingencia, las acciones han bajado como en torno al 18%, y en el año en torno a un 30%. Entonces, esa situación implicaría ajustar a la baja las acciones directamente al resultado, porque acá lo que asume la normativa es que el tenedor de corto plazo, ¿cierto?, busca una ganancia o pérdida. Por tanto, ¿no es cierto?, los ajustes a lo razonable van al resultado.